Bueno, muy bienvenidos amigos, nuevamente en una nueva jornada, ¿cierto?, de ajedrez, ¿cierto?, para todos. Les habla el maestro Fide Marco Zapata. El día de hoy vamos a ver una memorable partida entre Aaron Nimzovich con Saviele Tartakover. Bueno, hay que decir de ambos jugadores. Por Aaron Nimzovich, un jugador bastante completo, estuvo entreverado entre los tres mejores jugadores del mundo, detrás de Alekhine, Capablanca. Es un jugador de origen letón, y por supuesto que escribió un libro maravilloso que es Mi Sistema, Práctica de mi Sistema y el bloqueo en ajedrez. De alguna manera él contravenía algunos principios de Tarrach, del mismo Lasker, Capablanca y Alekhine respecto al centro. Él pensaba de alguna forma y sostenía que el centro debía ser ocupado por piezas y no por peones. También le dio importancia al bloqueo, que también escribió un libro, y le dio importancia a la profilaxis. Así que por tanto, esta va a ser una partida realmente entretenida de parte de Nimzovich frente a Savilay Tartakover, que ya vimos un poco la biografía en ediciones anteriores. Así que decir simplemente es un excepcional ajedrecista de origen ruso y que participó en Olimpiadas, en 3 Olimpiadas, ¿cierto?, obteniendo medalla de oro y 2 de bronce. Por supuesto, un jugador realmente extraordinario. Tartakover, ¿qué decir de él quizás? Para sumar un poco a la biografía, que espero que la vean en los videos que están con antelación, que él decía que el ganador de la partida era el que cometía ¿cierto?, el penúltimo error. Bueno, sin más, vamos directamente a ver la partida del día de hoy. Bueno, estamos acá y Nimzovich parte 4, E5, caballo F3, caballo C6, caballo C3, 4 caballos, la variante de los 4 caballos, alfil B5 y alfil B4. Hasta ahí todo bien, el blanco en roca, por supuesto acelerando el desarrollo, y ahora las negras tienen alternativas. Veamos las alternativas. Enroque, y si torre 1, torre 8, con una igualdad, por supuesto. Tienen a la vez D6. Si D6, bueno, caballo D5, que puede ser una idea, alfil A5 y a D4, por ejemplo, A6, alfil por caballo, y a cosas como esta, bueno, simplemente torre G8 y es una idea bastante interesante, aunque las blancas quedan un poquito mejor. Entonces nos quedamos con la idea de que enroque es una de las mejores continuaciones. También existe la idea de alfil por caballo en esta posición. Sin embargo, tras enroque, el jugador que lleva las piezas negras, Saviele Tartakover, juega caballo D4. Y uno dice movida 5 y es un grave error caballo D4. Veremos por qué. Bueno, simplemente el hecho de capturar en E5 no me satisface en lo absoluto, porque de hecho el caballo está sosteniendo el alfil y este caballo, la amenaza que sugiere en esta posición es alfil por caballo, peón por y caballo por alfil. Entonces, vemos que caballo D4, ¿cuál sería la refutación? Caballo por D4, E por D4 y ahora la jugada correcta E5. Una muy fuerte jugada de parte de Nimzovich que va directamente al ataque. Ahora, si en esta posición el negro jugara, por ejemplo, caballo G8, podríamos jugar dama G4 y estamos enfilando la dama al punto G7, que debería, en este caso, quizás el alfil moverse a F8 y tras dama por D4 ya las blancas quedan con un peón de más, lo cual a todas luces en un final es ganador. Bueno, entonces tras E5, el negro juega D por C3 y ahora las blancas capturan D por C3. También podrían haber capturado de peón, que es otra alternativa bastante plausible en este minuto. Sin embargo, tras esta captura, veamos algunas variantes. Si el negro jugase en este minuto, por ejemplo, alfil por C3, para sacar su caballo y salvarlo, B por C3, caballo G8 y nuevamente dama G4. Vemos que el peón de G7 empieza a sufrir en ausencia del alfil que está en las casillas oscuras. Tras rey F8, alfil A3. Un tremendo ataque de alfil que obligaría a las negras particularmente a jugar caballo 7. Y tras dama F4, con idea de alfil C4, las blancas quedan bastante bien en su posición. Es decir, dama E8 y bueno, torre E1 y vemos como las piezas blancas se están alborotando sobre el centro de las negras. Si caballo G6, simplemente dama D4, no puede mover una movida de peón, ni de D ni de F, porque el peón simplemente capturaría y la torre estaría tocando a la dama que se encuentra en la casilla E8. Las jugadas como B6, podemos continuar con F4. Y las blancas tienen, por supuesto, superioridad. Bueno, tras D por C3, entonces, ¿qué jugaron las negras? Las negras en esta posición pueden intentar incluso otra continuación como A6.
Y si alfil C4, nuevamente es muy fuerte porque está atacando al punto F7, D5, peón por caballo, peón por alfil, toco la torre, por tanto no me puede capturar la dama en esta posición, y tras torre G8, simplemente dama H5. Una jugada muy fuerte que amenazo capturar, amenazo entrar con la torre también en E1. Si, por ejemplo, torre por G7, simplemente el jaque, y a la siguiente capturo la torre que está en G7 suelta. Veamos otra continuación. Si alfil E7, dama por H7 y la torre nuevamente sufriendo. Y la otra continuación sería alfil E6. Pero tras alfil E6 tengo alfil G5 tocando la dama, cuestionándola de inmediato. Y si alfil E7, torre a D1. Tocando, por supuesto, la dama de D8 en la columna abierta para la torre, las blancas con una amplia superioridad. Si dama C8, puedo jugar dama por H7 y la posición cae irremediablemente tras esta jugada, ¿no? Cambio, tomo de torre, F4 y alfil F6, F5 y vemos que el alfil no tiene una buena casilla, ya que si se vuelve a la casilla D7, simplemente el torre 1 y el alfil cae. Entonces, tras D por C3, las negras jugaron en esta posición alfil E7, defendiendo, peón por caballo, hay que recuperar el material. Y ahora, bueno, si tomamos de G, ya sabemos, dama H5, la dama entra rápidamente, y si C6, alfil D3 y la posición de las negras está irremediablemente inferior. Por supuesto que no tiene jugadas como alfil E6 por torre por alfil, y la dama se encuentra clavando al rey en esta posición. Otras jugadas serían mucho más artificiales, por ejemplo, dama D7, dama H6, amenazo comer el peón, ¿cierto?, de F6. Y otra continuación posible, dama D6, G3 con idea de alfil F4, tampoco le da a las negras alguna posibilidad, ¿cierto?, en esta posición de sus peones totalmente desestructurados. Bueno, vemos entonces que tras E por F6, toma alfil por F6, torre 1, y bueno, jugadas. Ustedes dirán, alfil E7, bueno, si alfil E7, tenemos alfil G5. Una jugada realmente fuerte, y si F6, bueno, ¿qué hacer en esta posición? Alfil por, peón por, dama H5 jaque, rey F8, dama H6 jaque, rey F7, podría volver con este jaque para ver dónde va, y si ahora alfil C4, entonces estoy amenazando mate con la dama en F7, por tanto D5, alfil por sigo amenazando mate en la casilla F7, rey G7 en este minuto, hay que recordar que no tengo dama E8, por ejemplo, por dama H6 y sería jaque mate, por tanto, en esta situación, tras la jugada rey G7, las blancas simplemente continúan con el jaque en F7 y a la siguiente torre E4 y las piezas empiezan a obtener posiciones de avanzada totales y sumado a la ventaja material, esto sería simplemente una ventaja decisiva. Tras entonces la jugada torre 1, el negro dice rey F8, voy a esconder mi rey a la casilla G8. Las blancas alfil C4, preparando, por supuesto, la irrupción de la dama en la casilla D5 y la batería alfil C4, F7. Bueno, las negras, forzadas en esta posición, podrían jugar, por ejemplo, C6, pero a C6 tenemos esta jugada, dama de 6 jaque. Si alfil E7, un sacrificio en la casilla 7 y alfil F4. Y vemos que la posición del negro empieza a caer, sus piezas de A8 y C8 no se mueven. Si dama por alfil por y si rey E8, torre 1 y al jaque, veamos que alfil por F7 y las piezas del negro están completamente en la inactividad total. Podrían ver jugadas como esta, pero sin embargo, las negras no encuentran el camino y simplemente van a sucumbir ante esta fuerte jugada que ya va a caer un peón y por supuesto la compensación por la calidad es muy superior sumado a los peones pasados que van en avanzada. Entonces, tras alfil C4, bueno, pudiesen jugar D5, que es quizás una continuación un poco más resistente. Y a dama por D5, dama por alfil por D5, C6 al bloqueo, simplemente alfil E3, con idea de que si me come en D5, jaque, rey y mate en E8. Pero sin embargo, en esta posición, tras alfil E3, no necesariamente me van a comer en la casilla D5. Me pueden jugar G5, pero yo vuelvo con el alfil E4 y tras rey G7, A4 y vemos que las blancas poseen 8 peones y las negras, las blancas poseen en esta posición 7 peones y las negras poseen 6. Por tanto, sería cuestión de técnica y de tiempo simplemente. Entonces, tras alfil C4, Tartakover juega D6. Y a D6 viene la fuerte jugada dama H5
que amenaza el famoso mate en el punto más cuestionado que es F7, defendido solamente por el rey. Bueno, si en este caso las negras jugaran alfil E6 para impedir, por supuesto, la entrada del alfil por, peón por y torre por. Vemos que la jugada es muy fuerte, entrada de la dama, si dama de 7, torre 1, sacamos la dama y ya tenemos peones de más, así que no tendríamos mucho sentido analizar esta posición porque sería simplemente, nuevamente, técnica. Veamos entonces, a dama H5, ¿qué otra posibilidad existe? Podría ser, en este caso, dama de 7 para defender el punto F7. Tras eso, alfil F4, una jugada muy buena que de alguna manera lo que quiere es transitar una torre, sacar una pieza y darle paso a las torres. H6, por ejemplo, torre E3 y a G5 simplemente torre a E1. La torre está instalándose en la octava casilla y por supuesto presionando con la dama y el alfil al punto F7. Si torre H7, bueno, alfil G3 y cuidado con la amenaza alfil D3 que se hace muy fuerte en esta posición. Tras torre H8, por ejemplo, seguiría torre F3 y alfil G7, alfil G6. Ya la posición irremediablemente perdida. Tras esta, la entrada de la torre en la casilla de 8 nuevamente sería muy fuerte. Entonces, tras dama H5, G6. Y ahora el momento que quizás no se esperaba mucho Tartacover. Alfil H6 jaque, alfil G7 de las negras, y ahora dama F3. ¿Qué amenaza a la dama? Por supuesto, nuevamente la tendencia al mate en la casilla F7. El negro se ve forzado a jugar dama de 7. Pudo haber intentado incluso alfil F5, pero también tengo dama de 5 en esta posición. Y si alfil E6, por ejemplo, veamos alfil E6, acá, vemos alfil F5, y si dama D5, veamos alfil E6. Alfil E6 podría tener esta brillante jugada, torre por E6, peón por E6, dama por E6, amenazo mate en la casilla F7, y si dama E7, bueno, ¿qué jugamos en esta posición? Podríamos continuar con alfil por, dama por, y torre 1 amenazando torre E3 y torre F3. O bien, como bien lo citamos, dama de 7, todas ganan, como se dice en algún minuto. Puedo jugar dama por peón, torre de 8, alfil G5, me devuelvo y a la siguiente ya gano otro peoncito. Sin embargo, tras dama F3, como bien lo vieron, las negras jugaron en este punto dama de 7. Y ahora la jugada que pueden pausar el video, aprovechar de suscribirse, ¿cierto?, al canal. Si les gusta, por supuesto, aprovechar la suscripción, darle ahí a la campanita, ¿cierto? Hacer los comentarios que todos estimen convenientes, aprovechar de saludar al grupo Camada Chess, por supuesto. Y bueno, si encontraron la solución, espero que le hayan acertado. Vamos a ver la solución entonces. En esta posición, la jugada es dama F6. El alfil, por supuesto, no puede comer la dama porque queda en jaque. Y si come el alfil de la casilla H6, simplemente las blancas juegan dama por H8. Y la posición sería jaque mate. Entonces, a dama F6, las negras jugaron torre G8, tratando de defenderse totalmente de la posición. Sin embargo, alfil por G7, torre por G7, y ahora viene una jugada realmente extraordinaria de Aaron Nimzowitsch, el creador de mi sistema Nimzowitsch, ¿cierto? El tercer mejor jugador del mundo detrás de Alekhine y Capablanca. Veamos la jugada que realiza, alfil por F7. Muy buena jugada, tras lo cual, si la dama negra captura dama por F7, sería Matilde, ¿cierto?, en la casilla E8, pues obligadamente tiene que tomar y sería jaque mate. Por tanto, en esta posición, tras alfil por F7, torre por F7 y vino el mate en la casilla H8. Realmente una jugada bastante notable del punto de vista práctico, ¿cierto? Y cómo podemos llevar a efecto un ataque bastante rápido si el rey no se enroca, no es enrocado rápidamente. Por eso, también aconsejarles a todos, ante situaciones importantes, lo más interesante en una posición es enrocar. El enroque es lo más importante, sobre todo para resguardar a nuestro rey. Así que si te gustó la partida, por supuesto, suscríbete al canal, dale like, ¿cierto? Aprovecha de integrarte a la comunidad ajedrecística y avisar también que todos los días viernes estamos realizando un torneo a las 22 horas. Lo puedes buscar en el equipo de canal Ajedrez Integral, que se encuentra en la plataforma Lichess. Un saludo nuevamente a todo el equipo de Camada Chess que está haciendo una tremenda labor, ¿cierto?, de difusión del ajedrez. Y sin más, bueno, me despido, espero que les haya gustado. Nos vemos en un siguiente video
de ajedrez integral y bueno, su servidor Marco Zapata. Que estén todos muy, muy bien.